Hermanos y hermanas, amigos y amigas, reciba un fraternal saludo de parte del pastor y evangelista José Lastur Huarcas, pastor de Iglesia Admirable Príncipe de Paz, Parcela Chuyomche 1 Chichequiche. El tema del mensaje de hoy: la relación del creyente con el mundo. Otro mensaje más proféticamente, hermanos, para la vida cristiana. Hermanos queridos, lo vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Versículo 15 al 16. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice así la palabra de Dios: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Qué palabra, mis hermanos, qué palabra, mis hermanos. Ahora, queridos hermanos, les invito a estudiar este curso bíblico. El tema del mensaje de hoy: la relación del creyente con el mundo. ¿Qué es una relación del creyente con el mundo? Es una pregunta. En otra palabra, la relación del creyente con el mundo es estar en el Evangelio, o un pie en el Evangelio, o otro pie en el mundo. En otra palabra, la relación del creyente con el mundo es estar de acuerdo con el mundo. Es estar o es dando la mano al mundo, o es caminar conforme lo que el mundo practica. Ahora, hermanos, la introducción de este mensaje, o el inicio del mensaje hoy día, o en este momento, con frecuencia la palabra mundo, en el griego dice cosmos, se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independientemente de Dios. No solo consiste en los obvios placeres malos, inmorales, pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu de independencia y rebelión contra Dios, y su revelación que hay en toda empresa humana que no haya sometido al señorío de Cristo. En esta época Satanás emplea los acontecimientos, los conceptos del mundo, de la inmoralidad y de las filosofías y de las psicologías. Hermano, quiero aclarar: la palabra moral o inmoralidad de Dios, en otra palabra, ética de Dios o rectitud de Dios. Pero hay una palabra, la inmoralidad o moral del mundo, deshonestos, inrectitud. Eso quiere decir la palabra moral, filosofía y de la psicología. Filosofía, en otra palabra, doctrina. Filosofía, en otra palabra, enseñanzas o conformidad. Y las psicologías dice: ¿qué hay de mal de ir a ver al médico brujo? Hermanos queridos, dice la Biblia: no améis al mundo.
ni las cosas que está en el mundo. ¿Cuántas cosas hay en el mundo, hermanos? ¿Cuántas cosas? Dice la palabra de Dios: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todavía estoy en la traducción del mensaje. De los deseos de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, la música, de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios informativos, de las religiones, de los deportes, de la agricultura, de otros para ofenderse a Dios y a su pueblo y a su palabra y sus normas de justicia. Por ejemplo, Satanás usará la profesión médica para promover la matanza de niños antes que nazcan, o sea, el aborto. Amar al mundo es usar una medicina para abortar a una criatura en el vientre de su madre. La medicina hoy día, o sea, las empresas medicinales, hay muchas formas. No solo la medicina, hermanos, sino habla aquí habla de la música cristiana, y habla de la economía, y habla de las diversiones, y habla de los medios informativos, y habla de las religiones, habla de los deportes, y habla de la agricultura, y de todos o de otros para oponerse a Dios y a su pueblo y a su palabra de sus normas de justicia. Por ejemplo, Satanás usará la profesión médica para promover la matanza de niños antes que nazcan, la agricultura para producir drogas que destruyen la vida de mucha gente, como el alcohol y los narcóticos, los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista, los medios de diversión para disfrutar las normas divinas. Los creyentes deben estar conscientes de que detrás de toda empresa humana hay espíritu o poderes que promueven contra Dios y a su palabra. Algunos con más fuerza que otros. Por último, también el mundo. Amar al mundo, hermanos, abarcan a todos los sistemas religiosos inventados por hombres y a todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas que no son bíblicas, sino mundanas o tibias. Solo la introducción del mensaje, hermano, nos habla de muchas cosas. Nos habla de muchas cosas. Amar al mundo, hermanos, es usar las cosas del mundo, es estar de acuerdo con las cosas del mundo. Mucha gente hoy día, hermanos amados, no recibe la exhortación bíblica, se molesta con la palabra de Dios, porque todavía, hermanos, tiene una relación íntima con el mundo, está de acuerdo con todo lo que el mundo ofrece, las cosas que hay en el mundo, hermanos, muchos, es incontable. Por ejemplo, en la Biblia encontramos 3 veces 6, 18 pecados, 18 pecados, 3 veces 6.
Y los 3 veces 6 son 18 pecados. Hay una palabra, dice, debes saber que en los últimos días, dice, habrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo. La persona amadora de sí mismo están de acuerdo con todo lo que el mundo hace. Aquí encontramos la medicina. ¿Qué tiene que ver con la medicina? Hermanos, la medicina hoy día está en contra de la voluntad de Dios. Aquí, hermanos, amar al mundo, hay medicinas para abortar a los hijos, hay medicinas de cortar los hijos o llevar la esposa al Papá Nicolau. Hay medicinas, hermanos, de que hay pastillas, se fabrican medicinas de no tener hijos. Hermanos amados, es parte de amar al mundo, es parte de estar con el mundo. La música, hermanos, encontramos acá la música. Cuidemos, hermanos, dice la Biblia, la música, hermanos, es adoración a Dios, es para exaltar el nombre de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que el diablo, hermanos, el diablo era un ángel principal en el cielo con Dios. Su oficio es adoración, es servir a Dios. Pero cuando el diablo, el ángel caído, arrojaron a la tierra, entonces, hermanos, perdió el privilegio, el gran privilegio de servir a Dios. Ahora el gran privilegio se nos dio a nosotros los cristianos. Nosotros tenemos el mejor privilegio de adorar, de cantar a Dios. Pero el diablo es astuto, hermanos. Él quiere adoración. Él quiere mezclar sus músicas con la adoración a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy día, hermanos, han caído de amar al mundo? Porque está mezclando su música con el mundo, hermanos. Está mezclando la música cristiana con el mundo. Es un pecado horrible ante los ojos de Dios, hermano. Si tú tienes mezclado tu música, hermano, que me está escuchando en este momento, con la música del mundo, arregla tu música. Borran las músicas del mundo, porque Dios abomina esa clase de música, la música que motiva a la gente, la música que mueve a la gente, la música que deleita a la gente, hermanos. Dios no la agrada. Es una parte de amar al mundo, de los sistemas económicos. También a través de la música se hace dinero. Por eso Dios dejó esa palabra de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos cristianos, deberíamos rechazar las cosas del mundo, de no amar al mundo. Las diversiones, hermanos, los jóvenes hoy día aman más a las diversiones, salen al paseo, las diversiones de sus formas de andar, de sus formas de vestuario, de sus formas de hablar, de sus formas de actuar. Esas son las diversiones, una parte de amar las cosas del mundo, de los medios de informativos. Hermanos amados, Dios prohíbe, hermanos, hay cosas de ¿cuál es la informativos? Una parte de las cosas de comunicaciones, el celular, la televisión, el internet, el Facebook. Allí cometen muchos pecados los jóvenes hoy día, las diversiones. Hermanos, las religiones
Hay religiones hoy día practican el deporte. Acá, hermanos, encontramos una palabra en contra del deporte. Amar al mundo, amar a las cosas del mundo, hermanos, es una parte del deporte, del fútbol, de cualquier deporte que está en contra de la voluntad de Dios. Hay iglesias, practican fútboles. Hay iglesias, hermanos, hasta tienen equipos preparados en la iglesia. Hermanos amados, si tú amas al mundo todavía, si tú tienes un pie con el mundo de jugar, de estar en el campo, en el campo, hermanos, sinceramente yo los declaro una palabra profética, jóvenes que practican el fútbol. Es un pecado horrible ante los ojos de Dios. Mucha gente dice, ¿dónde está en la Biblia que es pecado el fútbol? ¿Dónde está? La Biblia no dice fútbol en la Biblia, sino dice los deseos de la carne. La Biblia no dice la pelota, no. Aquí en la Biblia también amar al mundo. Aquí no dice la Biblia el cigarro, pero la Biblia dice fumar un cigarro es drogas. En la Biblia dicen es pecado de tomar una cerveza, pero la gente dice ese no es pecado de tomar una cerveza nada más, es un alimento. La Biblia dice, hermanos, no es pecado de tomar cualquier drogas, cualquier cosa, hermanos, que es drogas, hermano, es pecados. Hay iglesias, hermanos amados, y de otros para oponerse a Dios y a su palabra y a sus normas de justicia. Por ejemplo, hermanos, Satanás usará la profesión médica para promover la matanza de niños. Hay iglesias que ya no se prohíbe del aborto. Hay iglesias es permitido que una pareja solo es la decisión de ellos, si solo quiero tener 2 hijos y lleva a su esposa a la profan. Pero estudiando la palabra de Dios, hermanos, es una decisión equivocada en contra de la voluntad de Dios. Hay medicinales, hermanos, que está brujeado. Esa palabra psicología. Ahí dice de qué mal ir a ver a un brujo médico. No importa si la persona es brujo, la cosa tiene medicina para curar al enfermo. Qué tremenda eso, amar al mundo, hermano. La relación del creyente con el mundo es usar la medicina para matar a su bebé en el vientre. Hermanos benditos, les amo en el nombre del Señor. Hay personas hoy día, hermanos, usan drogas, están de acuerdo, están trabajando en la drogadicción. Hay personas hoy día en su tienda venden cerveza. Hay personas hoy día venden cigarros en su tienda. Hay personas hoy día venden cerveza en su tienda, venden cigarros en su tienda y es cristiano y el pastor no lo dice nada. Amar al mundo, hermanos, es estar de acuerdo con cualquier cosa que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Amar al mundo, hermanos, por medio de las diversiones para destruir las normas divinas, que los creyentes deben estar conscientes de que detrás de toda empresa humana hay espíritus o poderes que promueven contra Dios. Que cualquier empresa, hermano, que está en contra de la voluntad de Dios, hay demonios que están trabajando tras de la empresa. Hermanos queridos, yo no sé si usted
¿Han llegado a entender? ¿Han llegado, hermano, a saber estas cosas? ¿O es que usted está practicando todas estas cosas? Por último, también el mundo abarca todos los sistemas religiosos inventados por hombres y todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas que no son bíblicas, sino mundanas o tibias. Hermanos amados, ¿por qué predico este mensaje? ¿Por qué, hermanos amados, quiero dar esa enseñanza bíblica? Porque yo no quiero, hermanos amados, se quedan en la gran tribulación, no se quedan, hermanos, engañados por el diablo, por tantas cosas que hay en el mundo. Estas son la introducción de este mensaje. Vamos en el punto número 1. El punto número 1, hermanos: Satanás es el Dios del sistema del mundo actual. En el libro de San Juan capítulo 12, 31, San Juan 14, 30, San Juan 16, 11, Segunda de Corintios capítulo 4, 4, Primera de Juan 5, 19, un ejército de espíritus malos, subordinados y lo dominan. Daniel 10, 13, Lucas 4, 5, 7, Efesios 6, 12, 13. Hermanos amados, ¿por qué no vamos a leer en 2 de Corintios 4, 4? Para entender, hermanos, por qué Satanás es el Dios de este siglo. ¿Por qué Satanás, hermanos, han organizado el mundo con tantas cosas? Gloria sea el nombre del Señor. 2 de Corintios 4, 4. Segunda de Corintios 4, 4. Dice acá la palabra de Dios. Leemos el versículo 3 y el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún descubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, hermanos amados, con un ejército, espíritus malos, los quieren engañar a los cristianos con tantas cosas. Hoy día, hermanos, en la tienda hay cosas, parece que es cosas agradables, pero es contaminante, hermanos, es cosas que Dios no permita de beber, de usar. Hay iglesia, ya no hay prohibición, ya no prohíbe las cosas, hermanos. Pero debemos cuidarnos, hermanos, de no tener relación con el mundo. De no tener relación con el mundo. Dice la Biblia, el Dios en los cuales el Dios de este siglo, quiere decir el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Acá está hablando de los cristianos, no está hablando de la gente que no han aceptado a Cristo. La incredulidad es no creer si es pecado. La incredulidad es que la persona dice que este no es pecado. Este no es pecado fumar un cigarro. Ese no es pecado de tomar una cerveza. Ese no es pecado de tomar una adrenalina. Ese no es pecado de tomar un rapto. Ese no es pecado de usar la marihuana. No, ese no es pecado.
hermanos amados, el Dios de este siglo cegó, la palabra cegó, quiere decir tapó o cerró o engañó. El diablo, hermanos, cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Cuidemos, hermanos, con todo esto. Número 2. Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos. Satanás, hermanos, ha organizado el mundo en sistemas políticos. Satanás, hermanos, ¿por qué el cristiano, hermanos, por qué nosotros los cristianos, si el cristiano es verdadero, no se meta en políticas? La política, hermanos, es un instrumento de Satanás que nos hace caer en el pecado, nos hace caer en la mentira, nos hace caer en el orgullo, nos hace caer en criticar, nos hace caer en muchas cosas, hermanos. Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos y culturales y económicos y religiosos. Jesús bendito. Hermanos amados, tener una relación con el mundo o amar las cosas del mundo es meterte en político. ¿Cuántos cristianos hoy día han caído de eso? Bueno, hoy día no estamos en político, hermanos. Solamente quiero aclarar una palabra: hay que cuidar tu vida espiritual. Hay que cuidar tu vida espiritual de no caernos, hermanos, en la suciedad del mundo. Cultural. ¿Qué es cultural, hermanos? ¿Qué es cultural? En cada cantón hay un modo. La palabra cultural es una costumbre de cada lugar. Pero hay costumbres paganas. Hay cosas, hermanos, que Dios no lo agradan. Hermanos amados, evitemos todo estos culturales diabólicas, de no asistir con cualquier actividad que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Económicos, dice, ¿por qué Dios prohíbe la economía? Hay como economías, hermanos, viene de Dios, y hay economía, hermanos, viene de Satanás. Hermanos amados, Dios usa una religión que son por naturaleza hostiles a Dios y a su pueblo. San Juan capítulo 7:7, San Juan capítulo 15:18 y Santiago capítulo 4:4. ¿Qué dice qué dice Santiago 4:4? ¿Por qué no vamos a leer el Santiago 4:4? Está muy cerca, hermanos, búscalo en su Biblia, si está conmigo. Santiago 4:4. Dice así la palabra de Dios: Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra amistad del mundo es enemistad contra Dios. La amistad del mundo, hermano, es adulterio espiritual, es decir, infidelidad a Dios y al compromiso de consagración. Comprende la aceptación del pecado y de los valores, de los placeres malvados del mundo. Hermanos queridos, la amistad del mundo, Dios, hermanos, tiene celo. Dios, nuestro Dios, hermanos, se enoja contra nosotros. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios es un Dios celoso contra el pecado, contra sus hijos, hermanos, que se enredan en la maldición.
que se enreda, hermanos, en el pecado, en contra de Dios, amistad del mundo. Habla, hermanos, de un adulterio espiritual. Estar con una relación con el mundo, hermanos amados, estás en un pecado adulterio espiritual. Hay un pecado adulterio literal y hay un pecado adulterio espiritual. El pecado adulterio espiritual es tener una relación con el mundo, es amar las cosas del mundo, es amar las cosas del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Número 3. En el mundo, la verdadera iglesia son dos grupos diferentes de personas. El mundo está bajo el dominio de Satanás. La iglesia pertenece solo a Dios. Hermanos amados, la verdadera iglesia no debe tener relación con el mundo, porque la iglesia es un grupo diferente que el mundo, hermanos. La iglesia o el cristiano, el evangélico, el hombre cristiano, creyente en Cristo, es un hombre diferente que el mundo. No puede, hermano, juntar con el mundo. En una palabra muy sencillo, no puede juntar con el mundo. La palabra relación como que muchas personas no entienden, pero la palabra juntar con el mundo quiere decir andar juntos de acuerdo con los hechos de la persona no creyente. Nosotros los cristianos somos diferentes, hermanos. Número 4. En el mundo los creyentes son extranjeros y peregrinos. Hebreos 11:13, primera de Pedro 2:11. No debe adaptarse al mundo. Romanos 12:2. Ni amar al mundo. Primera de Juan 2:15. Sino que debe salir del mundo. San Juan 15:19. Vencer al mundo. Primera de Juan 5:4. Odiar la maldad. Odiar la maldad del mundo. Hebreos 1:9. Morir al mundo. Gálatas 6:14. Ser rescatado del mundo. Colosenses 1:13-14. El amor al mundo. Primera de Juan 2:15, donde estamos leyendo, profana la comunión con Dios y lleva a la destrucción espiritual. Es imposible amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. Son palabras, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, nosotros somos peregrinos, somos extranjeros aquí en este mundo. ¿Para qué, hermanos, tener una relación con el mundo? Hermanos queridos, por favor, rechacemos todas las ofertas del diablo, hermanos, que nos ofrecen. Hay muchas cosas que el diablo, hermanos, hay muchas ofertas del diablo que el creyente, hermanos, mira agradable, deseable, cosas, hermanos, de veras, es atractivos. Pero el cristiano, hermanos, no hagamos caso de todas estas cosas. Hermanos queridos, quiero repetir una vez más. En el mundo los creyentes somos extranjeros y peregrinos. ¿De qué sirve, hermanos, estar de acuerdo con el mundo? El creyente dice no debe adaptarse al mundo. La palabra adaptarse quiere decir entregar al mundo completamente. Dice la Biblia, no amar al mundo. Dice la palabra de Dios, hermano, debe salir del mundo.
Dice la palabra de Dios, hermanos queridos, debemos vencer al mundo. La palabra de Dios nos dice, debemos odiar la maldad del mundo y morir del mundo. Quiere decir, morimos o morir del mundo es olvidar las cosas pasadas, de no regresar donde hemos salido, donde el Señor nos ha rescatado. Y ser rescatado del mundo, Colosenses 1:13 al 14. Hermanos, cuando ya el Señor nos ha rescatado del mundo, entonces el amor del mundo ya no nos llama atención. Hermanos queridos, si no solamente amamos a nuestro Dios, despreciamos las cosas del mundo, rechazamos todas las cosas del mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Profana la comunión con Dios y llévala a la destrucción espiritual. Cuando amamos todas las cosas del mundo, la palabra profana la comunión con Dios. En otra palabra, se corta la comunión con Dios, o la línea con Dios, o la relación con Dios, solo por amar al mundo o adaptar al mundo. Hermanos amados, nos ciega la destrucción espiritual. Es imposible amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. No podemos amar al mundo, dice, y amar al Padre al mismo tiempo. No, hermanos. Si nosotros decimos amamos a Dios, pero y al mismo tiempo amamos al mundo, Dios, hermanos, nos rechaza completamente. Bendito sea el nombre del Señor. Amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores y intereses, métodos y placeres del mundo. Amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores del mundo. Hermanos, este mensaje, hermanos, de veras, si tú pones atención a la palabra de Dios que estoy predicando, el bien es para ti. Yo no estoy maltratando ni estoy criticando a nadie, sino estoy declarando una palabra profética de Dios. Este mensaje, hermanos, es una gran bendición para nuestras vidas. Si nosotros ponemos en nuestra parte. Número 5. 3 aspectos del mundo pecaminosos. Crean abiertamente hostilidad hacia Dios. ¿Cuáles son los 3 aspectos del mundo pecaminosos? A. Los deseos de la carne. Incluye los deseos impuros al correr tras los placeres pecaminosos y las satisfacciones sensuales. 1 Corintios 6:18, Filipenses 3:19, Santiago 1:14. B. Los deseos de los ojos se refieren a la codicia o al apetito sensuales por las cosas atractivas a la vista, pero prohibida por Dios. En el inciso B, los deseos de los ojos se refieren a la codicia. En otra palabra, lascivia. En otra palabra, mujeriegas. Una palabra muy sencilla, muy claro. Hay personas mujeriegas. Hay personas, hermano, llenos de sus ojos de codicias, apetitos sensuales. Hay creyente, hermanos amados, lleno de sus ojos de adulterio. Mira a una mujer, desean pecar con la mujer. Pasa una mujer delante de él, habla, grita a la mujer. La palabra, hermanos, apetitos,
sensuales, en otra palabra, lascivia, en otra palabra, muy sencillo, mujeriegas. Y es atractivas a la vista, pero prohibida por Dios. E incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso. E incluso deseo observar lo que da un placer pecaminoso. Solo ver. Jesús dijo, pero yo os digo, dijo Jesús, solo ver a una mujer y deseas caer con ella, ya has hecho adulterio en tu corazón. Hermanos amados, los deseos de los ojos, viendo pornografía, amar al mundo, hermanos, amar las cosas del mundo, viendo pornografía. Los jóvenes entienden esa palabra. La pornografía es ver mujeres desnudas en la televisión, es ver en el diario mujeres desnudas. Es un pecado, hermanos. Ver la pornografía es un deseo pecaminoso. Es un deseo, hermanos, adulterio espiritual, porque no ha practicado este pecado, solamente es desear. Ya has caído en ese pecado. Espiritualmente ya has hecho ese pecado. Oh, hermanos, acá dice impiedad, inmoralidad en el teatro, de la televisión o en películas. Amar al mundo, hermanos, adultos o jóvenes. Si tú tienes una televisión en tu casa, hermanos, hay que ver canales cristianos, hay que escuchar palabra de Dios en tu televisión, no ver en tu televisión películas o revistas pecaminosas. Está en Génesis 3:6, Josué 7:21, Primera de Samuel 11:2 y Libro de San Mateo 5:28. En el inciso C, vanagloria de la vida. ¿Qué quiere decir la palabra vanagloria de la vida? Se refiere al espíritu de arrogancia, independencia, autosuficiente, que no reconoce a Dios como Señor ni a su palabra como la autoridad suprema. La vanagloria de la vida se refiere, hermanos, al espíritu de arrogancia, independencia y autosuficiente, que no reconoce a Dios como Señor ni a su palabra. ¿Cuánta gente, hermanos, son orgullosos? No recibe exhortación. Ellos dicen, cuando escucha una palabra de Dios profética, empiezan a maltratar la palabra de Dios, empiezan a hablar mal al predicador. ¿Por qué? Porque tiene una vida vanagloria, tiene un espíritu de arrogancia, tiene un espíritu de autosuficientes, que no reconoce a su Dios como Señor, ni su palabra como autoridad de Dios suprema. Es el espíritu que se exalta y glorifica, asciende como centro de la vida, pero la gente no recibe.
Hermanos amados, en el punto número 6, los creyentes no deben tener comunión íntima con los que practican del sistema malo del mundo. El creyente no debe tener comunión íntima con los que practican del sistema del mundo. Hermanos queridos, creyentes evangélicos, debe salir del mundo, no debe tener comunión íntima con el mundo, no debe participar del sistema del mundo. Mateo 9:11, 2 Corintios capítulo 6:14, debe condenar en público su pecado, o debe declarar que eres un hombre arrepentido. Debe protestar: tú eres un hombre diferente que del mundo. Debes manifestar ante el mundo que tú eres un hombre cambiado, lavado por la sangre de Cristo, queridos hermanos. Debe condenar en público a su pecado. San Juan 7:7, Efesios 5:11. Debe ser luz y sal para ellos. Mateo 5:13, 14. Debe amarlo. San Juan 3:16. Debe amar y procurar ganarlo para Cristo. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más tenga vida eterna. Debe amarlo. Cristo nos amó, Cristo entregó su Hijo por todo el mundo. Entonces deberíamos poner en nuestra parte de amar a la gente, proclamar el Evangelio, no estar de acuerdo con el mundo. No debemos adaptar con el mundo, no debemos tener comunión íntima con el mundo. Procurar amarlo para Cristo. Procurar amar a la gente. No es que nosotros practicamos lo que ellos practican. Amamos a la gente, hermanos. La tarea de cada cristiano es amar a la gente del mundo. Es traer al arrepentimiento. Es procurar de la salvación de ellos. No que nosotros, la gente del mundo, nos lleva al mundo, nos adapta con el mundo. No. Termino con el punto número 7. Del mundo, y el verdadero creyente experimentará problemas, persecuciones y sufrimientos. Valiéndose de las tentaciones del mundo, Satanás hará un esfuerzo insensato por destruir la vida de Dios en los creyentes. 1 Corintios 11:3, 1 de Pedro 5:8. El 8, número 8, tengo un punto todavía. El sistema del mundo es temporal. Dios lo destruirá. Dios lo destruirá el mundo, hermanos, aunque se mira, hermano, codiciable el mundo, pero un día Dios destruye este mundo con sus hechos, con los placeres, con toda clase de maldad, hermano. Dios destruye con la gran tribulación, y la gente van a parar al lago de fuego, al infierno, si no se arrepienta de sus pecados. Por eso la tarea de cada cristiano es ganar la gente para Cristo. No es que la gente nos lleva al mundo, no es que la gente nos gana para el mundo, no, nosotros ganamos la gente para Cristo, hermanos. A conclusión de este mensaje, hermanos, quiero dar una invitación con este mensaje. Hermanos amados, si este mensaje ha sido una gran bendición para tu vida espiritual, podría comunicarnos al 51 80 06 53. Si deseas solicitarnos este curso bíblico también, hermanos amados, llámanos al 51 80 06 53. Hermanos, quiero terminar este mensaje, hermanos. Espero que lo llene de mucha bendición.
y hasta pronto, queridos hermanos. Amén.